Bueno, muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar de trastornos de la ansiedad. Los integrantes de este grupo son Camilo Guío, Juana Suárez, Angie Torres y quien les habla, Juliana Lizo. La ansiedad es un síntoma usual en la consulta médica y afecta a la mitad o a un tercio de los pacientes que consultan a esta. Adicionalmente, también es subdiagnosticado muchas veces, en gran parte por el desconocimiento que hay frente a esta patología o porque simplemente se presume que es algo normal. Los pacientes que buscan ayuda suelen ser más mujeres que hombres y suele presentarse también más en jóvenes que en niños. Adicionalmente, esta ansiedad suele no estar sola, sino suele coexistir con otros tipos de trastornos mentales, que especialmente suele ser la depresión. Entonces, como definición, la ansiedad es una emoción que surge ante situaciones ambiguas en las que se anticipa una posible amenaza y se prepara al individuo para que pueda actuar frente a ellas mediante una serie de reacciones, ya sea cognitivas, fisiológicas o conductuales. También existe una ansiedad que es producida por la ingesta o por la abstinencia de unas sustancias, y este es uno de los ejemplos que se puede ver en donde los factores externos pueden desencadenar unas respuestas ansiosas en el consumidor. También, si existe algún tipo de fobias específicas, estas obedecen mucho más a factores de condicionamiento directo, o sea, es cuando se asocia a un evento traumático que tuvo esa persona o un aprendizaje social o cultural, como el temor a viajar en un avión o diversas otras cosas. En esta diapositiva pueden encontrar la clasificación de los trastornos de ansiedad según la guía de MS5. Adicionalmente, en esta tabla lo que queremos resaltar son esas diferencias entre esa ansiedad fisiológica y la ansiedad patológica. Bueno, ahora en cuanto al sistema del mecanismo regulador, tenemos que tener en cuenta que hay varios como factores que influyen, teniéndolos como una etiología. El principal es el sistema GABA, que es el neurotransmisor de acción inhibitoria más importante en el cuerpo, que a veces funciona como ansiolítico y otras como generador de angustia. Tenemos los factores biológicos, que son los factores genéticos y que son importantes en la predisposición de los trastornos de ansiedad, y se ha encontrado que en la mayoría de los casos de trastorno de ansiedad hay una vulnerabilidad genética. Posteriormente tenemos los factores psicosociales, que juegan un papel muy importante en esos trastornos porque son factores precipitantes, agravantes o causales de los trastornos de ansiedad. Por otro lado, también tenemos los factores traumáticos, que pueden ser como causales de los trastornos de ansiedad y pueden hacer que estos síntomas sean más graves o que se asocien como a un evento en específico. Por otro lado están los factores psicodinámicos, que pues la ansiedad como señal de alarma provoca que el yo adopte medidas defensivas. Entonces la persona puede sentir que lo están como atacando en su entorno. Y finalmente los factores cognitivos y conductuales. Entonces la ansiedad se presenta con una sobrevaloración, y los estímulos externos del ambiente o del lugar donde se desenvuelve esa persona pueden ocasionar cambios en la conducta de la persona. Bueno, ahora en cuanto al mecanismo regulador, tenemos que el trastorno de ansiedad tiene algunas etiologías, que son las que nombré anteriormente. Entre ellos están los factores biológicos, psicosociales, traumáticos, psicodinámicos, cognitivos y conductuales. Para tener una mejor vista de este mapa podrían acceder a ese link, sin embargo lo tenemos pues por partes en las diapositivas, y es como les voy a ir explicando durante este video. Ahora voy a explicarles cuáles son las estructuras neuroanatómicas que participan durante este mecanismo regulador. Todo inicia con la entrada sensorial de un estímulo condicionante de amenaza a través del tálamo anterior, que es la primera estructura involucrada. Ahora esta entrada sensorial pasa pues del tálamo anterior al núcleo lateral de la amígdala, que es la segunda estructura involucrada, y luego pasa al núcleo central de la amígdala. Aquí es cuando se vuelve como un punto central de diseminación de información y se coordinan las respuestas autonómicas y de comportamiento. Posteriormente, en el striatum, pues pasa esta sensación, y es cuando encontramos signos y síntomas como de huida y de ataque. Ahora, cuando pasa al núcleo parabraquial, aumenta la frecuencia respiratoria. Posteriormente, cuando pasa al núcleo lateral hipotalámico, activa el sistema nervioso simpático.
Después, cuando pasa al locus ceruleus, aumenta la liberación de noradrenalina, que como ya sabemos produce signos como aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración y dilatación pupilar. También en este locus se produce la conexión con el núcleo paraventricular del hipotálamo, que es otra de las estructuras involucradas, y esto lo que hace es la liberación de neuropéptidos y adrenocorticoides, que es la respuesta hormonal ante una situación de estrés. En tercer lugar, este mismo locus ceruleus estimula el núcleo dorsal del vago, que produce una activación del sistema nervioso parasimpático, y este incrementa la frecuencia urinaria y defecatoria, lo que posteriormente producirá bradicardia y úlceras gastrointestinales. Por otro lado, otra estructura es la región gris periacueductal, que produce un comportamiento defensivo y posturas de congelamiento. Y finalmente, el núcleo trigémino-facial motor pues nos permite evidenciar y observar en la persona expresiones de miedo y de ansiedad. Ahora tenemos otro diagrama en el que vamos a explicar cuáles son los mecanismos neurobiológicos implicados en la etiopatogenia. Igualmente, para tener una mejor visión de este diagrama, está el link que ven en pantalla. Sin embargo, lo vamos a ver por partes durante la presentación de este video. Lo primero es la hiperactividad adrenérgica, que esta se ve por el aumento de la liberación de noradrenalina por el locus ceruleus, la hipersensibilidad de receptores beta-adrenérgicos, la hiposensibilidad de receptores GABA-benzodiazepínicos y la hipersensibilidad de quimiorreceptores del lactato y del CO2. Bueno, en cuanto a la disfunción del disfunción serotoninérgica, encontramos que es producida por hipersensibilidad a los receptores 5-HT del locus ceruleus, el downregulation de los receptores 5T1, presinápticos de la corteza prefrontal, la hiperactividad serotoninérgica, la vía RIF-AMIC de la corteza prefrontal, la hipoactividad serotoninérgica vía RAFE subsustancia gris periacueductal, y la disminución de los niveles de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo. Posteriormente, la disfunción dopaminérgica por la hiperactividad dopaminérgica a través de una hiposerotoninergia en la vía RAFE subsustancia gris en los trastornos obsesivos compulsivos, y la hipoactividad dopaminérgica evidenciada en la fobia social. También está la disfunción del factor liberador de corticotropina y la hipersensibilidad de los receptores de la colecistoquinina. Bueno, finalmente, en cuanto a este mecanismo regulador, pues hay una clasificación de los trastornos de ansiedad, que es como los que vimos en una anterior diapositiva. Sin embargo, acá están las características de los principales 5 que pueden ver en pantalla. Como tratamiento farmacológico tenemos unos que son llamados ansiolíticos e incluyen una gran variedad de sustancias utilizadas pues con este fin. Entre esos, los más importantes son las benzodiazepinas, en las cuales les vamos a hablar más adelante. Bueno, cabe resaltar que estas benzodiazepinas, este tipo de medicamentos, según el manual de manejo de medicamentos de control especial, ellos entran ahí. ¿Por qué? Porque son medicamentos que requieren este control, porque su potencial, o sea, su potencia, su acción puede causar abuso y dependencia. Entonces, por eso mismo se tiene que restringir tanto su comercialización, su venta, ¿sí? O sea, como cómo se va a realizar el uso de ese medicamento. Y todo eso está regido por la resolución 1478 del 2006. En esta resolución, como les mencionaba con anterioridad, lo que van a hacer es expedir normas para hacer el control, seguimiento y vigilancia de todo el proceso, desde la importación, procesamiento, fabricación, hasta la destrucción, venta o uso de estas sustancias. Entonces, en esta resolución vamos a encontrar los listados que pertenecen a esta franja violeta, la distribución y el uso, cómo se va a hacer o cómo se va a registrar si se pierden o no, y cómo se va a llevar a cabo la prescripción. Cabe resaltar que depende del país y depende de la situación y la enfermedad del medicamento. Asimismo, se va a determinar cuánto plazo hay para reclamar ciertos medicamentos. En Colombia existe, digamos, por ejemplo, que solamente dura 5
5 días, se acaba la prescripción, se acaba como esa fecha límite y tiene que volver a acercarse al paciente para hablar con el médico y que le renueve eso para evitar que haya de pronto un expendio o se haga un mal uso de esos medicamentos. Estas benzodiazepinas se pueden clasificar con acción larga o corta. En las largas encontramos el diazepam, que tiene unos comprimidos de 5 y de 10 miligramos, en el cual su mecanismo de acción se destaca porque facilita la unión del GABA con su receptor, entonces va a potenciarse su actividad. Como efectos adversos encontramos somnolencia, embotamiento afectivo, reducción del estado de alerta, confusión, fatiga, depresión, entre otras. Luego encontramos el clobazam, que tiene una presentación de tabletas de 10 y de 20 miligramos. Su mecanismo de acción de igual forma es aumentar la actividad del GABA porque se une a su receptor, y los efectos adversos están similares: somnolencia, vértigo, confusión, mareo, cefalea, entre otros. Esos serían los dos de larga acción. Con la acción corta tenemos alprazolam, que son tabletas de 0.5, 0.25 y 1 miligramo, y su mecanismo de acción aún no está específico, pero se cree que hace efecto en los receptores estereoespecíficos localizados pues, en el sistema nervioso central. Y los efectos adversos que van a generar son de igual forma: depresión, somnolencia, boca seca, irritabilidad y estreñimiento. El lorazepam viene en tabletas de 1 y 2 miligramos, el midazolam en tabletas de 7.5 miligramos y en solución inyectable de 15 miligramos en 3 cc y también de 5 en 1. Y el triazolam viene en tabletas de 0.25 miligramos. El mecanismo de acción de estos tres medicamentos es el mismo, y es que incrementa la actividad del GABA al facilitar la unión con el receptor GABAérgico. Estos tienen actividad hipnótica, sedante, anticonvulsivante, relajante muscular y amnésica. Los efectos adversos de estos medicamentos es que puede generar sedación, somnolencia, embotamiento afectivo, fatiga, cefalea, náuseas, vómito, reacciones psiquiátricas y depresión. Por otro lado tenemos los análogos. El primer medicamento es la soplicona. Este es un agonista de los receptores centrales del complejo GABA. Viene en presentación de tabletas recubiertas de 7 miligramos. En cuanto a los efectos adversos, se relacionan mucho a los medicamentos que se mencionaron anteriormente. Por otro lado tenemos al zolpidem, que también es un agonista de los receptores centrales del complejo GABA. Este viene en tabletas recubiertas de 10 miligramos. En cuanto a un efecto adverso específico de este medicamento, es el embotamiento afectivo. Y por último tenemos el antídoto de las benzodiazepinas, que es el flumazenil. Este es un agonista de las benzodiazepinas y produce un bloqueo por inhibición competitiva de los efectos del sistema nervioso, y viene en presentación de ampollas por 5 miligramos o de 0,1 miligramos por 1 mililitro. En esta diapositiva podemos ver que las benzodiazepinas son susceptibles a cambios tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos dependiendo de la sustancia que se consuma la persona. En este caso puede ser, digamos, que aumente la concentración como digoxina, meprazol, beta bloqueadores, disminuya como cafeína y antiácidos, y que aumente sus efectos depresores como pues los antidepresivos e incluso el alcohol. Es por eso que este es uno de los cuidados. Toca realmente indagar a profundidad la historia clínica del paciente en cuanto a antecedentes y consumo de fármacos para evitar que se potencialice o se disminuya la concentración de estos fármacos. Con el uso de estos medicamentos se pueden generar unas situaciones de emergencia. Entonces la primera es la intoxicación por benzodiazepinas, que se puede dar por la ingesta de alcohol y otros sedantes junto con las benzodiazepinas. Las manifestaciones que esto ocasiona pues es la depresión progresiva del sistema nervioso central, que como ya sabemos puede generar una disminución del nivel de conciencia, la persona puede quedar en coma, puede hacer apneas y hasta alucinaciones. El tratamiento de esta situación de emergencia es, si hay depresión respiratoria, pues se hacen medidas estabilizantes de las funciones vitales y se hace intubación orotraqueal.
Y para revertir el efecto se hace con flumazenil, que pues es el agonista de los receptores GABA y se hace con 0,2 miligramos intravenosos. La siguiente situación de emergencia que se puede presentar sería la abstinencia y se genera con personas que llevan en tratamiento por 6 meses o por menos tiempo. Las manifestaciones son los síntomas similares a los de la ansiedad. Puede tener disforia, fotofobia, náuseas, diaforesis, contracciones musculares involuntarias y delirio. Y pues la administración de benzodiazepinas de larga acción sería el mejor tratamiento y estas se van disminuyendo poco a poco. La siguiente situación de emergencia es la sedación excesiva y esta produce disfunción cerebelosa que estaría manifestada en la descoordinación motora. Y esta se da generalmente en personas que consumen alcohol, opioides o es más riesgosa en personas mayores de 65 años. La siguiente situación de emergencia es el deterioro de la memoria y este se da por regulación descendente de los receptores GABA benzodiazepina y alteran la memoria en la fase de consolidación y de almacenamiento de la información. Este llega a generar un deterioro cognitivo que se podría ver en el déficit de la atención, de la memoria, del tiempo de reacción y de la coordinación. Y este pues suele ser reversible cuando se retiran las benzodiazepinas y también puede ser malinterpretado como un signo de demencia. La siguiente situación de emergencia que se presenta es la desinhibición paradójica y entonces acá se desinhiben los impulsos agresivos, entonces la persona tiende a tener conductas impulsivas y violentas, a ser irritable, agresivo y puede llegar hasta la autoagresión. También genera efectos sobre el sueño, entonces la persona puede llegar a un estado de somnolencia, entonces camina dormido, conduce y puede llegar a comer. Y el siguiente son los trastornos por consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos, que son las benzodiazepinas, los hipnoinductores, que está el solpiden y la sopiclona, que los explicó Camilo. Y acá pues este se diagnostica cuando hay un modelo problemático de sedantes hipnóticos o ansiolíticos y provoca un deterioro que se manifiesta al menos por 2 de los siguientes síntomas y esta debe ser por 12 meses. Entonces, si la persona consume estos medicamentos con frecuencia, si hay un deseo o esfuerzo persistente por dejar el consumo o por el contrario, si hay el deseo persistente de consumirlo. Cuando el consumo de estos medicamentos genera el abandono de actividades sociales, profesionales o de ocio, cuando se genera una tolerancia y abstinencia. Como tratamiento no farmacológico tenemos algunas terapias que se pueden realizar. La primera es el psicoanálisis, en donde básicamente se trata de hacer entender al paciente que las causas de la enfermedad son por causas internas o conflictos internos. Por otro lado tenemos la psicoterapia de apoyo. Esta se basa en manejar el estado de ánimo negativo y la reducción del estrés. Por otro lado tenemos el flooding, que es ayudar al paciente a confrontar esos objetos que dan fobia o algunas situaciones que dan fobia. El siguiente es la relajación progresiva, que ayuda a reducir la tensión muscular y disminuir la sensación de ansiedad. Y por último tenemos los grupos de educación e información que ayudan al paciente a educar y a dar información acerca de este trastorno. Ya basándonos en la entrevista con las personas que padecen este trastorno, pues debemos tener en cuenta que se debe mantener un ambiente confortable para el paciente y para el enfermero, un lenguaje adecuado, la comunicación asertiva, entre otras cosas. Sin embargo, acá queremos hacer referencia a dos escalas que se utilizan para la ayuda al diagnóstico de la ansiedad. La primera es la escala de Hamilton, que es específica para la ansiedad, evalúa 14 ítems en donde cada ítem se evalúa de 0 a 4 y como resultado final tenemos un puntaje mayor a 15, es ansiedad moderada o grave, y por último tenemos la escala de pánico y agorafobia, que consiste en evaluar diferentes trastornos y hay un apartado específico en el de ansiedad.